Somos el grupo 6, mi nombre es Juan Bautista, Laura Bravo, Daniel Villasís y Álvaro Moreno. Vamos a discutir acerca del origen y la evolución del mito a través de la historia. Bien, pues yo pienso que el mito fue y es fundamental aún en algunas culturas para representar hechos o prácticamente la percepción acerca del origen de lo que ellos piensan que sucedió. Sí, yo también pienso lo mismo, que el mito fue como los relatos que empezaron a contar el porqué de la existencia de las distintas culturas, que se fue transmitiendo oralmente a través del tiempo, y pues algunos aún se conservan, o otros todavía no hay culturas que lo sigan, pero todavía están ahí. Entonces es algo importante en la historia el mito. No es algo así como una historia inventada, sino es como los primeros relatos de los hombres para explicar el mundo. Y lo importante, pues como según dice la lectura también, es que los mitos, al pasar de generación en generación, cada generación le agregaba algo más a cada uno, entonces hacía que la cultura de ese mito pues como que creciera y, no sé, como que aumentara. Y lo otro es que el mito es de gran importancia para aún muchas culturas, por ejemplo en la Amazonía, que el mito más sobresaliente es el de Yurupari, que prácticamente a partir de esa historia que muchos creerían que es ficticia, pero en realidad es muy importante para ellos porque describe no solo el origen, sino la forma en la que ellos viven. Sí, o sea, el mito también marca una forma de vivir de las distintas culturas, no solo es una historia aparte, sino que el mito influye en sus comportamientos, en su vida cotidiana, en todo. Entonces el mito no es simplemente una historia, sino es algo muy importante que fundamenta las culturas, o sea, que es como el pilar de las culturas. Y pues lo otro es que también el mito es como muy poético y lo hace algo como prácticamente algo hermoso, como ese algo hermoso y rescatable de esas comunidades como tal. Y además respecto al origen, pues el mito prácticamente pudo dar como respuesta o no solo la respuesta, sino representación de aquellos hechos que ellos pudieron vivir en ese entonces. Pero también es interesante como lo dice en el libro, o sea, si bien los mitos como que se crearon a partir para, no sé, para representar historias de los dioses y que en cierta medida eran historias reales, digamos, para la cultura de San Agustín se han creado muchos mitos acerca de su crecimiento y su auge tal vez, y tal vez no sean ciertos, o sea, me hago entender, o sea, Sí. no, Y pues no parten de la verdad. Y otra cosa mala del mito en nuestros días es que siempre que escuchamos mito, las personas no se refieren a lo que en sí quería decir el mito, sino que se refieren a algo falso, algo ficticio. Entonces siempre que ocurre algo que pues la gente no cree, dicen que es un mito, pero pues eso no es el significado de la palabra como tal. Pues yo creo que eso es, digamos, una opinión dividida porque para ciertas personas un mito puede ser algo verdadero y pues las creencias de ellos deben ser como algo que en serio piensan que así fue y así se ha basado la cultura de ellos. Sí. Y pues si nos lo narran a nosotros, pues nosotros vamos a No, sí, o pensar sea, que no me refiero a las historias de las culturas, por ejemplo, como Sebastián daba el ejemplo de que en el Amazonas es la leyenda, el mito de Yurupari, que es cómo se fundamenta su creación y su forma de vida, sino que a lo que yo me refiero es a que, por ejemplo, no sé, escuchamos algo en la vida cotidiana y pues es mentira y entonces una persona dice que es un mito, no como una cultura, sino como Pues eso ya otra cosa. prácticamente es como Cómo mal prácticamente utilizan la palabra. una mala utilización. Exacto. Y además prácticamente es una mentira para nosotros, porque Sí. si nos ponemos a pensar en las personas que lo pensaron o lo idearon, esto para ellos es prácticamente la verdad y la única verdad que tienen. Sí. Porque por ejemplo los muiscas con el mito de Bochica en el salto de Tequendama, prácticamente para ellos es valioso, así como para actualmente que aún existen algunos grupos de esta cultura que prácticamente el Zipa sigue inculcando esta idea de estos mitos como tal, porque pues en sí para ellos puede ser la verdad y la única verdad, y pues obviamente para nosotros con los conocimientos que nos han inculcado, prácticamente ya como rechazamos esa idea y lo descartamos de una vez y la caracterizamos como una mentira como tal. Pero yo creo que, o sea, digamos que como la culpa de quitarle el valor propio de la palabra, pues como ya bien han dicho, es nuestra, porque en sí el mito hasta estos tiempos sigue siendo la forma de contar historias que son reales, o sea, y de verdad, digamos, por ejemplo, yo que soy de un pueblo que San Agustín, que ahí hay una cultura, o sea, yo fielmente creo en los mitos que de ella partieron, ¿saben? Pero, como lo dice él, o sea, a partir de la mala utilización de la palabra, nosotros mismos hemos desvirtuado en sí el mito. Entonces, sí es Sí. como... Sí.
Y pues Importante. lo otro es que esto lleva como a la pérdida de la cultura como tal, Ujú. que puede ser que nos caracterice y que prácticamente esto como tal hemos perdido como las raíces de lo que ellos prácticamente nos dejaron.